Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. Este es un video especial en el que vamos a destacar los aspectos más importantes de la unidad 1 de la materia y aclarar algunas dudas y conceptos que hemos visto a lo largo de estas clases. Tal como dijimos en la primera clase, es casi imposible tener una sola definición del arte, ya que este ha ido cambiando a través del tiempo, por lo que resulta fundamental dividirlo en etapas. Hay un primer período de la historia del arte que va desde la prehistoria hasta la Edad Media, en donde el arte es fundamentalmente una herramienta de culto religioso. El arte es para adorar a Dios o a los dioses, dependiendo cada cultura. El arte cumple una función estrictamente religiosa. No se hacía arte para colgar una obra en un museo o para el disfrute de la gente. El arte era para adorar a la divinidad. Incluso antes de que existiera la religión, en la prehistoria el arte cumplía una función mágica. Es por eso que en un primer momento vamos a hablar de concepción mágica o religiosa del arte. Esto se va a dar hasta en el Renacimiento, pero ya hablaremos de esto en las próximas clases. En la clase 2 vimos que el arte está presente desde la Edad de Piedra, cuando las personas utilizaban herramientas de piedra, sobrevivían como cazadores y recolectores en el Paleolítico o como agricultores en el Neolítico. A pesar de desconocer la escritura, los habitantes del Paleolítico y del Neolítico sabían hacer pinturas y esculturas. En el Paleolítico los artistas pintaron animales en las paredes de las cuevas y esculpieron formas animales y humanas en rocas. Las primeras manifestaciones artísticas probablemente fueron una parte fundamental de un ritual chamánico, es decir, rituales en las que un curandero actúa como medium y entra en el mundo de los espíritus durante un trance. Estos rituales solían estar acompañados con danzas y plantas psicoactivas que alteraban la conciencia de los individuos, provocando todo tipo de alucinaciones. Esto se evidencia en las pinturas rupestres y se supone que debía de ayudarles a cazar. Es más, el propio acto de pintar probablemente era parte de aquellos rituales. La pintura entró en declive durante el Neolítico, a pesar de que disponían de mejores utensilios de piedra, rebaños de animales domesticados y asentamientos permanentes. Sin embargo, la arquitectura despegó con sepulcros gigantescos, conocidos como monumentos megalíticos, y se destacaron tres tipos: el menhir, formado por una sola roca vertical; el dolmen, una piedra horizontal montada sobre dos o más piedras verticales; y por último, el cromlech, una formación circular de piedras verticales y horizontales, como el de Stonehenge. Es a partir de la clase 3 en la que predomina el arte religioso, presente ya en las primeras civilizaciones. Como hemos visto en cada clase, el principal lugar religioso de cada cultura y civilización era el templo. En el arte de Mesopotamia, el templo era el zigurat, que suele confundirse con las pirámides egipcias, pero las pirámides eran tumbas, no templos. Además de religioso y funerario, el arte mesopotámico es generalmente un arte bélico y propagandístico. El arte egipcio podría calificarse como el arte de los muertos, ya que en su mayor parte estaba destinado a las tumbas, mastabas, pirámides e hipogeos. El estilo egipcio es simétrico, rígido pero elegante, generalmente invariable, muy colorido y simbólico. El arte griego es el que más influyó en la historia del arte. Al comienzo el arte era tan rígido, geométrico y simétrico como el arte egipcio, por eso se denomina período arcaico. Luego el arte griego llega al punto más alto con el período clásico, y la categoría más destacada es en escultura y arquitectura. Las esculturas clásicas se caracterizan por tener una anatomía perfecta y simple, una pose equilibrada, pero sobre todo una belleza idealizada. La idealización en el arte significa la representación de una persona o cosa como un modelo de perfección ideal que no se corresponde con la realidad.
Eso significa que las personas representadas en las esculturas clásicas no existieron en la realidad, sino que son idealizadas. Por último, el período helenístico, que logró expandirse a otras culturas que habían formado parte del imperio de Alejandro Magno. La escultura helenística es más fluida y expresiva. La mayoría de las estatuas helénicas son físicamente perfectas, pero en lugar de una serenidad imperturbable, pueden expresar ira, profunda tristeza o miedo intenso. Con el período helenístico aparecen las emociones, que se mostraron de manera dramática y realista en el arte. Podríamos decir que, en lo que se refiere al arte, los etruscos y los romanos eran imitadores. Ambas culturas tomaron prestados muchos elementos de los griegos, aunque cada uno aportó algo propio. En arquitectura, los romanos aportaron el arco romano, una invención que les ayudó a construir la mayor red de carreteras y acueductos que el mundo ha conocido. En pintura y escultura, los romanos llevaron el realismo incluso más allá que los griegos helenísticos. Los romanos pensaron algo interesante, y es que se puede hacer propaganda política con el arte, y empiezan a reproducir imágenes de emperadores, imágenes realistas. Las personas representadas en el arte romano sí existieron. El arte romano es quizá el arte que más salió del terreno religioso, y lo llevó a otros ámbitos de la vida romana. También hubo casos en que la religión logró expandirse gracias al arte, y es eso lo que ocurrió con el cristianismo. Al comienzo, un arte rudimentario y no profesional, como lo fue el arte paleocristiano, y que luego tomó fuerza con el arte bizantino, gracias a que el arte se convirtió en una herramienta pedagógica para enseñar la palabra de Dios a través de las imágenes. Lo más característico del arte bizantino son sus mosaicos y sus iconos sagrados que se utilizaban para rezar. En la última clase vimos que el arte oriental es fundamentalmente religioso y analizamos 3 ejemplos. El arte islámico, que como particularidad es un arte no figurativo y que se destaca en arquitectura y artes decorativas. El arte de la India, más ligado a la naturaleza y con las religiones budistas, hinduistas y jainistas. Y el arte chino, que además de relacionarse también con la naturaleza, está marcada por un profundo pensamiento filosófico y religioso, como lo son el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Por último, cabe destacar que el arte oriental se mantuvo casi inmutable a través del tiempo, muy contrario a lo que pasó con el arte occidental, que fue cambiando permanentemente hasta la actualidad. Para cerrar con este repaso, vamos a plantear algunas relaciones con las categorías del arte que hemos trabajado en cada clase. Tal como hemos visto desde las primeras clases, el arte no se limita a las pinturas y a las esculturas. La arquitectura, otra forma de arte, nos cuenta el modo en que los hombres y mujeres reaccionaron y sobrevivieron en su entorno, y cómo se definieron y se defendieron. El inicio de la arquitectura está presente en los monumentos megalíticos de la prehistoria, y podemos mencionar muchos tipos de arquitectura. En esta primera parte de la historia se va a destacar la arquitectura religiosa, presente en casi todas las culturas de la antigüedad. Como dijimos, el más destacado es el templo. La arquitectura funeraria también ocupa un lugar importante en la antigüedad, sobre todo en la civilización egipcia y otras civilizaciones como los etruscos, romanos y chinos. Finalmente, la arquitectura civil se desarrolla sobre todo en el arte romano, con grandes obras arquitectónicas que pasaron a la historia. La escultura está presente desde el Paleolítico y diferenciamos claramente 2 tipos de escultura. La escultura exenta o de bulto redondo, también llamada estatua, es un tipo de escultura muy presente en las civilizaciones antiguas. La escultura exenta es aquella que puede observarse desde todos los puntos de vista, es decir, puede ser rodeada en su totalidad, ya que no se halla adosada por ninguno de sus lados. Ya hemos visto diferentes estilos representados en estos tipos de escultura. Estatuas rígidas como las egipcias se contrastan con el movimiento de las estatuas helenísticas.
No solo encontramos estatuas antropomorfas, es decir, humanas, sino también encontramos animales, híbridos y seres mitológicos, como esfinges, toros alados, leones chinos, elefantes indios y otros animales. En casi todas las culturas, estas representaciones se alzaban en lugares sagrados y cumplían una función protectora. El otro tipo de escultura es el relieve, que a diferencia de la escultura exenta, está integrado o adherido a un muro u otro soporte, dependiendo el tipo de material. Generalmente el relieve es usado para representar una escena o narrar una historia. A lo largo de las clases hemos visto cómo algunas civilizaciones y culturas usaron a los relieves como herramientas para propagar el poder, como los asirios y los romanos. Por último, la pintura es el arte más antiguo de todos, y está presente desde que el hombre pintó por primera vez una cueva. Pero la pintura es el arte que menos se conserva de las antiguas civilizaciones, ya que la mayoría estaban pintadas sobre murales, que han sido destruidos, aunque podemos encontrar murales egipcios y romanos en buen estado. La pintura mural fue la pintura más común de la antigüedad, pero no la única. Podemos encontrar pinturas griegas en cerámicas, pinturas chinas en rollos de papel o pinturas bizantinas sobre maderas portátiles. Pero en las próximas clases veremos cómo la pintura comienza a tomar una nueva dimensión, convirtiéndose en una de las categorías del arte más importantes. De esta manera concluimos con este breve repaso de la unidad 1. Hasta la próxima.